Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio a una nueva tertulia El Humano en Escena de Rama Teatro. Quiero contarles que estas tertulias las iniciamos desde el mes de mayo, justamente como una instancia para retomar o renovar esta conexión que habitualmente nosotros como artistas tenemos con nuestro público. Y así fue que decidimos aventurarnos todos los viernes en este formato online a las 19 horas, proponiendo temas de conversación, y hemos tenido de todos los temas. Hemos hablado de las emociones en la pandemia, de esta transformación social que ha ido ocurriendo, de algunas técnicas o algunas estrategias también para poder regularnos. Y hoy día tenemos también un tema muy contingente, muy necesario de conversar, y para ello invitadas de lujo también, que estamos muy contentos como compañía que hayan aceptado nuestra invitación. Queremos contarles que además de la transmisión que estamos haciendo en Zoom, estamos transmitiendo por Facebook Live desde Rama Teatro y también de CIP Producciones, y también desde YouTube en Comunidad Rama. Para las personas que estén en Zoom, solo sugerirles que para una mejor experiencia, en la parte superior de su pantalla aparece una ventanita que dice Vista del Hablante. Si ustedes la presionan, van a poder ver en un primer plano a la persona que justamente en ese minuto esté hablando, y van a poder, por ejemplo, ver las intervenciones artísticas o a nuestras entrevistadas también en pantalla completa. Van a poder tener una mejor experiencia entonces. Si desean reaccionar, abajo dice reacciones, donde hay una carita. Y ahí ustedes pueden seleccionar el aplauso o seleccionar el dedito para arriba, ¿cierto? Si quieren ir reaccionando a lo que va ocurriendo. En Facebook Live también están los chats, al igual que en Zoom, para que puedan ir comentando, si quieren ir dejando también alguna pregunta. Luego que terminemos el conversatorio, vamos a abrir las preguntas al público de todas nuestras plataformas, y vamos a hacérselas a nuestras invitadas. Quiero también comentar que hace unas 3 semanas comenzamos una campaña solidaria para ayudar o ir en ayuda de los artistas callejeros pertenecientes a ACU, Artistas Callejeros Unidos. Son alrededor de 500 personas, de 500 artistas, que debido a la cuarentena a lo largo de todo Chile no han podido salir a sus calles a hacer el trabajo y por lo tanto generar ingresos. Es por eso que hemos decidido iniciar una campaña como Rama Teatro para ir en ayuda de estos artistas. Van a informar ahí en los chats de todas las plataformas de Zoom y de Facebook Live cuál es la cuenta donde quien quiera y pueda colaborar, depositar, lo puede hacer, y va directamente a ACU para ayudar a estos artistas que tantas necesidades están pasando en estos días que son más bien grises y fríos. Así que también como una rama de nosotros de esperanza, para dar ánimo, para dar alegría y para acompañar, seguimos entonces con esta tertulia, y hoy día nos van a acompañar 2 de nuestras integrantes, que también es un lujo cada vez que están ahí moderando. Así que primero saludo a Alberto. Hola Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Ya Maravilloso. ansioso un poco. Muy bien. Vamos entonces también a invitar a José, que José va a estar también presentando las intervenciones artísticas y nos tiene por ahí una sorpresa también. Hola, José. Hola Juan Pablo, buenas tardes a todas y todos. Bueno, hechas las presentaciones, dejo a nuestros moderadores, yo me retiro, y que lo pasemos muy bien en esta conversación. Hoy tenemos 3 invitadas de lujo, por cierto, que vamos a tener el agrado y el honor de conversar con ellas. Por un lado, vamos a conversar con Gloria Buenchuleo, quien es profesora de artes, hace una importante rescate y divulgación sobre la cultura mapuche. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, Mari, Pulamien, Muchas Mari, gracias, gracias por acompañarnos. También, por otro lado, tenemos a Mónica Lonconau, que también es profesora, pero de música, y que también desempeñó un importante cargo como asesora intercultural en la Junji. ¿Cómo estás, Mónica? Mari Compulamien, Mari Puguení. Pucha, contenta de estar acá participando con ustedes. Así que
vamos a hacer nuestra AMCAM, vamos a conversar. Exactamente. Y ahí también, al lado tuyo, vemos a tu hija Luna, que también nos va a estar contando un poco cómo ha sido su experiencia, ¿no? De juntar estas dos culturas que son tan distintas, ¿no? ¿Cómo estás, Luna? Hola, estoy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, y así entonces damos ya inicio a nuestra conversación del día de hoy. Como bien les contaba, la verdad es que no hay semana ni día que no aparezcan noticias de lo que vamos a hablar al respecto, tanto en la prensa oficial como en la prensa independiente, ¿no? O sea, es un tema absolutamente trascendental y fundamental para nosotros. Entendiendo también lo que está pasando con Celestino Córdoba, ¿no? Y estando muy pendientes de esa urgencia es que precisamente decidimos hablar de este tema hoy, ¿no? El ser mapuche hoy. Por lo mismo, entonces, abro la conversación, parto con la primera pregunta para Gloria. Bajo todo esto que se está conversando, ¿cuál es tu visión de los últimos acontecimientos que han ocurrido con el pueblo mapuche? Bueno, para mí, yo creo que para toda la gente mapuche y no mapuche es terrible ver que todavía en este país no hay un reconocimiento a los pueblos originarios y cómo también el peso de la ley va sobre nuestros hermanos, sin haber un juicio justo. Eso para mí es terrible, sobre todo que nosotros vivimos parte de nuestra niñez y de nuestra juventud bajo dictadura. Entonces, haber apoyado todo el proceso de vuelta a la democracia, procesos democráticos, pensando que iban a haber cambios profundos, y no ha pasado nada todavía. Eso para mí es triste y es decepcionante igual. Aprovecho de preguntarte, ya que abrimos esa vertiente. En el caso también de lo que se viene hablando desde octubre hasta hoy, de una nueva constitución, que en el fondo la constitución actual, por supuesto que pisotea, o sea, ni siquiera reconoce a los pueblos originarios. ¿Tú crees que al cambiar, al tener una nueva constitución, hay una realidad que se podría cambiar? Yo creo que el Estado reconozca que existen pueblos que existieron antes de los estados nacionales, yo creo que sería importante, reconocerían nuestra historia, nuestra cultura, pero tampoco está bien definido si eso va a pasar en la nueva constitución, aunque nosotros apoyemos una nueva constitución, una asamblea constituyente, pero está tan ya cocinado todo que es difícil que nosotros podamos, por ejemplo, tener algún diputado, algún senador dentro de este proceso. Así es, y ojalá cambiar esa realidad, ¿no? De alguna manera el cambiar la constitución requiere de un apoyo y una única fuerza donde realmente tenemos que estar todos y todas juntos y también para tener los representantes, ¿no? Que queremos. Y parte de eso, por supuesto, que son nuestros pueblos originarios. Mónica, en tu caso, cuéntame, ¿qué te parece todo lo que está pasando? ¿Cómo lo vas percibiendo? Bueno, comenzamos con un tema musical que es Arauco tiene una pena y que la Violeta la escribió hace harto tiempo. O sea, de hecho se cumplieron 30, 40 años de su muerte, 50 años de su muerte el año pasado, y es tan vigente, está totalmente actualizada. Arauco tiene una pena, seguimos teniendo pena. Y claro, tal cual mencionaba Gloria, nosotros crecimos en dictadura, creímos que iba a ser distinto, y sin embargo en la práctica el Estado ha ejercido toda la violencia sistemática desde que se constituyó, en todas sus formas. Nosotros tenemos violencia y falta de reconocimiento de esta diversidad de todos los pueblos. Hay pueblos que se extinguieron, ¿no? Los Selknam los extinguieron a todos. Y creo que ese desconocimiento se da en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en temas de salud,
temas de justicia, porque somos pueblos que tenemos distintas formas de relacionarnos. Y tiene que ver también con los procesos de colonización que se han mantenido en el tiempo. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Descolonizar el pensamiento de los chilenos, y creo que la élite no lo ha entendido así, no así la gente común y corriente que desde octubre en adelante comprendieron de que efectivamente el Estado ha ejercido violencia desde siempre hacia los mapuches, y ahora ya no son solo los mapuches, ahora somos todos los que estamos ¿cómo se llama?, siendo violentados. O sea, antes de comenzar acá les decía un poco como en broma, nosotros tenemos arrestos domiciliarios todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y eso lo estamos viviendo todos. Mientras no exista un reconocimiento de la existencia de los diversos pueblos que están en este territorio llamado Chile, la violencia sistemática en contra de nosotros va a seguir siendo tal cual está hasta ahora. Un Estado que no reconoce, que discrimina, que castiga hacia otro distinto, castiga niños, mujeres, sin respeto por nada. Y ahora ya no son, como podríamos decir, ahora es al revés, ya no son solo los mapuches los violentados, ahora son los chilenos también. Somos todos violentados por la élite, por la clase dominante, por la élite, que son unos pocos. Exactamente, que sí, no, pero muy, muy fuerte, ¿no? Pensar eso, y creo que también lo que pasó desde octubre hasta hoy día fue sin duda un abrir de ojos en el que nos dimos cuenta que la fuerza, y vuelvo a la primera idea que decía, ¿no? La fuerza tiene que ser de partes iguales, ¿no? Nos dimos cuenta que de repente lo que leíamos, lo que se nos hacía llegar no era tan así, ¿no? Uno ya tenía cierta intuición y de repente ya hay un despertar de conciencia finalmente, ¿no? Y que nos hacen ir hacia un mismo lado, si finalmente queremos cambiar este país y que realmente tengamos todos y todas las mismas oportunidades. Luna, ¿quisieras agregar algo a lo que ya he mencionado anteriormente? No, mi mamá dijo todo lo que pensamos, porque siempre discutimos estas cosas acá en la casa, siempre en algún momento lo hablamos, y por eso como que igual nuestras ideas terminan siendo parecidas. Exacto, eso también que dice Luna es súper importante, ¿no? El poder dialogar en la casa, que finalmente es lo que le falta al país, una falta de diálogo horrible, y a la vez ese poco diálogo o nulo nos lleva directamente a la ignorancia. Muy bueno, y por eso también abrimos nosotros esta instancia de poder compartir en nuestras tertulias que ya llevamos un buen tiempo. Por otro lado, también quisiera aprovechar de preguntarle a Mónica, ¿qué opina del manejo político y comunicacional con respecto a la causa y del apoyo manifestado, que ya es algo que más o menos veníamos hablando por muchas y muchos de nosotros, de la sociedad? Yo creo que han habido algunos facilitadores como para que ello suceda. Si bien esto no es nuevo, la situación que se presenta hacia nosotros no es nuevo, lo que sí ha facilitado la tecnología al servicio de la denuncia. Entonces, ver en vivo, por ejemplo, hay videos que yo no puedo ver, no me atreví, por ejemplo, a ver lo que sucedió en Victoria, porque no por un tema ni siquiera de morbo, sino que porque además en ese momento ahí había una de las personas con las que trabajamos, un joven profesional que está apoyando toda esta causa y haciendo presión para que el gobierno reaccione ante la situación que están viviendo los presos políticos mapuche en este minuto. Y no son solo los presos políticos mapuche, tenemos los jóvenes que están con el tema, que están presos a partir del estallido. Entonces creo que esa solidaridad también tiene que ver con que la gente ha podido observar y ver en los videos de denuncia, ya no pueden ocultar. Nosotros que crecimos en dictadura, claro, sabíamos que pasaban cosas bien terribles, pero no las veíamos, y ahora sí las vemos.
Entonces creo que eso también ha hecho que la gente también común y corriente se sienta identificada con esta lucha, reconozcan también que tienen genes y que tienen alguna abuela, una bisabuela, alguna presencia familiar en su árbol genealógico que tiene relación con alguno de los pueblos originarios, especialmente mapuche, que somos un número importante y que la gran mayoría está acá en Santiago, en búsqueda de mejor situación. Son migrantes internos que se vinieron por tener mejores condiciones económicas, porque además nosotros hemos sido empobrecidos. Entonces la migración se debe justamente a eso. Así que creo que un factor importante es los medios de comunicación alternativos y la tecnología que ha permitido que se observe lo que sucede, la realidad vista en las redes sociales, porque dentro de los medios de comunicación oficiales no vemos noticias, pero sí los medios alternativos, Facebook, el Twitter, un montón de otros medios que nos permiten visibilizar esta situación. ¡Ya, sale! Ahí, Bendita Kika. muéstrala ahí para que a lo mejor quiere salir en cámara. Quiere decir algo ahí. Sin duda, ahí está, mira. Linda. Es súper también importante destacar la velocidad con la que uno se va enterando ahora de las cosas en redes sociales, ¿no? Antes esta velocidad no existía esta cosa tan instantánea, ¿no? Que hoy sí nos damos cuenta de lo que está pasando en Ercilla, de lo que está pasando en el sur, etcétera. Gloria, en tu caso, ¿cómo ves tú este manejo comunicacional? Yo creo que el gobierno siempre ha querido tapar todo lo que pasa en el sur. Y esto no es solo de ahora, esto es un problema que ha sido eterno, sobre todo en dictadura, cuando se le entregaron miles de hectáreas a empresas transnacionales. Entonces, siempre se ha querido cuidar ese territorio, pero porque ahí hay mucho interés económico, ¿ya? Y no es por parte del Estado, sino que es de particulares. Entonces esa es la cuestión y siempre han querido tapar a través de los medios de comunicación, además que los dueños de los medios de comunicación todos sabemos quiénes son. Incluso en el territorio mapuche, o sea, todos los poderes ahí están entrelazados. O sea, el latifundio tiene la justicia, tiene los medios de comunicación, etcétera. O sea, no hay como nosotros, me refiero a nosotros como pueblo, ser respetados, porque esa es la cuestión. No hay respeto por la cultura originaria, no hay respeto por el pueblo mapuche, por su territorio. Siempre quiso el Estado anexar todo el territorio mapuche al Estado chileno, y nunca reconoció que había un territorio que era mapuche. Y es ahí el problema. Entonces, para nosotros, si bien existe, como decía la Mónica, ahora todas las noticias van rápido, porque la gente ahora puede grabar, qué sé yo, mandar, pero eso no va a desmilitarizar el territorio, por ejemplo. ¿Me entiendes? Los militares y los pacos van a seguir en el territorio, acosando a la gente, de noche. Entonces, golpeando niños, golpeando adultos. No hay a pesar de todas las formas que tiene la gente de comunicar ahora lo que está pasando, eso no está haciendo efecto en lo que es importante, que liberen el territorio, que saquen de allá a los militares, por ejemplo, para que no sigan abusando de la gente, porque es un abuso que cometen a diario, que al lado tuyo estén los militares, los carabineros, camiones es como una tierra que está en guerra, y nosotros no tenemos, nuestro pueblo no tiene armamento de guerra,
no tiene armamentos para defenderse. Entonces, el Estado, en defensa de estos empresarios, siempre va a estar atacando la Araucanía por el interés económico. Entonces, no sirve mucho tanta foto, tantas cosas, si lo que está haciendo daño sigue ahí. Incluso la Seremi de Justicia de allá es parte de los familiares del latifundio, o sea, todos están conectados. No hay justicia allá en el sur. No sé qué otra cosa puedo decir. Sí, la verdad que también estos ataques a personas realmente inocentes, ¿no? Uno dice, ya, niños involucrados, para uno es tan imposible pensar, ¿no? El hacerle daño a un niño, hacerle daño a personas de tercera edad, mujeres, hombres, en realidad todos por supuesto que tienen la misma importancia, ¿no? Pero de repente pensar en ese nivel de violencia, en ese nivel de crueldad, y que precisamente están parados por los poderosos finalmente, ¿no? Y claro, concuerdo contigo en esto de que una cosa es informarse, saber lo que está pasando, y la otra es la acción, ¿no? El hacer algo, finalmente que este conflicto se acabe, ¿no? Y justamente, mira, ahora me avisan por interno, ¿no? Que hay una manifestación en la Plaza Dignidad en estos momentos que se está dando por la causa mapuche. Así que ahí por lo menos vamos haciendo algo, ¿no? Y no solo mirando por una pantalla lo que está pasando. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente creo que es súper importante esta conversación. Y también, como seguimos también en nuestras tertulias, es momento de una segunda intervención artística, que es muy especial, por cierto. José. Bueno, Alberto, y todas nuestras contertulias y contertulias que nos siguen tanto aquí en Zoom como en Facebook Live y en YouTube, que hoy día estamos desde YouTube, nuestro primer día desde YouTube. Les quiero leer primero que todo, antes de un pequeño un poema que les traje, les quiero leer la siguiente cita que tiene mucha relación con lo que hablamos de cómo están manejando los medios y cómo se busca generar esta imagen negativa de nuestros pueblos indígenas. Nosotros nos damos cuenta al ver noticias que siempre muestran todo el vandalismo y tratan de mostrar todo lo negativo, pero criminalizando siempre al pueblo mapuche. Luchar por un territorio libre y por la autodeterminación del pueblo mapuche es ser terrorista. Luchar contra la construcción de las represas hidroeléctricas es ser terrorista. Luchar por la paz de los ancestros en los cementerios es ser terrorista. Luchar contra la contaminación de los ríos, mares y lagos es ser terrorista. Luchar contra la desertificación y erosión de la madre tierra es ser terrorista. Luchar contra los basurales en comunidades mapuche es ser terrorista. Luchar por la paz y la armonía de la madre tierra y la gente de la tierra es ser terrorista. Esta cita es de Rayen Kiev, que es una escritora, poeta, dramaturga, que ha dedicado su vida a todo lo que tiene que ver con defender la causa y propiciar esto de la cultura y preservar la lengua mapuche. El poema que les voy a leer se llama Luna de ceniza. Mis ojos cegados por negra venda, el aire cortado en 1 metro cuadrado, amarrado el torturado silencio, entre cables, golpes y sangre. Se extravía mi razón en interminables laberintos de cruda realidad y negra fantasía. Sudando frío, temblando rabia, mi piel apretada, su escuálido esqueleto va abandonando la vida en una lenta agonía. Me llaman mis hijos, entre voces de Kuljuk y guitarra. Mis ojos se inundan, bajando en raudales. Mi cuerpo se limpia y baña de calor mis entumecidos pensamientos. Pasito a pasito, mis vendados ojos caminan los senderos de mi tierra. Junto al telar, la abuela choclos de extraño, que besa el pehuen, recoge pillones, sudando en el horno, amarra tus lágrimas por las militarizadas calles de la sitiada ciudad. Un bosque de ternura se anuda en mi vientre, dando vida
a un embrión rebelde. Rayen Kipia. Bueno, escogimos hoy día este poema de Rayen porque efectivamente ella de hecho tuvo que irse exiliada para dictadura Alemania. Desde allá ella comenzó a luchar para tratar de reivindicar todo lo que estaba pasando, para tratar de visibilizar todo lo que estaba pasando. Ella escribió un libro bilingüe alemán en Mapudungún, es la primera escritora en hacer esto, así que por eso la quisimos traer ahora a esta tertulia, porque está muy atingiendo a todo lo que está pasando y a todo lo que estamos conversando ahora, Alberto. Así es. Muchas gracias, José, por muy conmovedor, sin duda, poema. Y así entonces comenzamos la segunda parte de este conversatorio con nuestras invitadas. Y acá yo quisiera hacer preguntas un poco más personales. Voy a partir de hecho por Luna. En tu caso, Luna, ¿cómo crees o cómo sentiste los choques culturales en los sistemas de los que te formaste, ¿no? Porque por un lado vienes con toda la cultura mapuche, pero por otro lado también juntas con esta otra cultura en la que estás viviendo. ¿Cómo empezaste a sentir estos choques? En realidad no he sentido mucho choque cultural porque siempre he estado entre la familia de mi mamá y la de mi papá. Entonces yo automáticamente me adapto cuando sé que hay gente no mapuche y gente mapuche en las reuniones de familia con mi papá, como con cubiertos, así, toda fina. Allá en el sur puedo perfectamente sentarme en la tierra y comer asado con mis tías y con la mano y cosas así. En realidad no sentí mucho choque cultural hasta que ya fui más grande, así como en los colegios, con los compañeros de curso, así llegué a Santiago la primera vez, bueno, la segunda vez creo, y mis compañeros se saludaban de beso en la cara. Y a mí me impresionó mucho eso, porque allá no, y también las materias que pasan en los colegios, pues en realidad eso debe ser por más que nada por la diferencia de lo que enseñan allá y lo que enseñan acá, porque ya no es para ir a la universidad, ya casi. Entonces, en realidad los choques culturales igual muchas veces han sido pensar como, no, allá no hacen nada con la tierra, no necesitan tanta tierra. Y si necesitan plata, ¿por qué no venden su tierra? Y en realidad para nosotras ya hemos hablado de esto también acá en la casa, como que mi hermana y yo, si necesitáramos dinero algún día, nunca le diríamos a mi mamá, vende la tierra, vende el campo, porque en realidad eso no está considerado, no lo contemplamos nosotras, como que no es una opción el vender allá. Entonces, creo que el apego a la casa, al sur, al agua limpia, sin cloro, creo que eso es como lo que más me ha impresionado de la gente que no es mapuche, y también como la forma en que nos ven a veces. Como, no, quiero conocer a una machi, solo quiero verla. La machi es una persona y es una vecina. Como, ¿qué tanto va a ser la machi? Ella anda cuidando sus pollos, ella solo es ella. Entonces me impresiona mucho, la gente dice, no, voy a ir al sur y conocí gente mapuche y era buena onda. Y como, todos son así, no es que vayan y les vayan a pegar, cosas así, tienen alguna imagen muy rara, sobre todo los que están más conectados a la tele. Como la gente que ve mucha tele siempre se impresiona mucho, así como, oh, fuiste y estuviste con la machi. Y así, sí estuve con ella. No, el colegio, la Sí. Compulov. En la Compulov también, cuando estuve en mi colegio, estuve en un colegio mapuche. Y fue muy entretenido, en realidad ese fue el colegio donde mejor la pasé. Y era como para mí, éramos del campo, a veces estábamos en clase y entró un gallo y lo dejaban entrar nomás, como que uno seguía la clase con el gallo adentro y el gallo se paseaba, así como acá se aguantan los perros a veces que entran, pero allá no fue impresionante, solamente entró el gallo y nadie lo miraba. También una vez estábamos en clase y un chancho gigante se fue a acostar a la puerta de nuestra sala. Entonces nosotros lo vimos y lo dejamos ahí acostado nomás, si estábamos en clase no íbamos a salir todavía. Mis compañeros que jugaban en la cancha, que era gigante, la cancha al lado, era de pura tierra, pero era una cancha con la que jugábamos todos. A veces no podían jugar, porque o estaban las ovejas caminando por ahí o los caballos, entonces es como, oh, recreo, a jugar. No se puede estar los caballos y las ovejas. Como, bueno, al siguiente entonces.
La relación con los profes. Los profes también eran muy buena onda, como que nos tratábamos de la miel, mis compañeras hablaban, oh, ¿cómo vamos a hacerlo cuando vayamos a la media? Porque era hasta octavo ese colegio, cuando vayamos a la media y no les digamos la miel a los profes, porque era como, oh, la miel aquí, la miel allá, y es como, ay, no, ¿cómo le voy a decir tía o profe a mi profe si son la miel? Como que era el tema de octavo de cómo vamos a dejar de decir la miel. Claro, qué loco, ¿no? Ver esa. Ahí uno ve, creo yo, aprecia mucho mejor la relación con la naturaleza, ¿no? La relación que se tiene con la naturaleza en la ciudad es muy distinta a la que se tiene estando viviendo ahí. O sea, como tú decías, acá de repente tu perro una sala y dijo, ¡oh, un perro! Y uno se acerca y dijo, ¡ay! Y en realidad es una cosa muy. Es un Y sobre perro, todo porque convive los perros, contigo. todos vemos perros todo el tiempo y allá los gallos igual se alejan harto, los chanchos también, y que haya entrado, se haya quedado en la puerta, en realidad no fue tema, solo los dejaron ahí. Sí. Bueno, ahí también nos contaba sobre la diferencia entre un sistema educativo y el otro, ¿no? Y acá, particularmente para Mónica, la pregunta, ¿cuál es tu apreciación sobre cómo se ha incorporado la enseñanza de la cultura de los pueblos originarios en el sistema educativo? Bueno, hay varias experiencias. Yo estuve trabajando en una institución con la primera infancia y ahí se insertaron educadores tradicionales que son de pueblos originarios para enseñar, para fortalecer la lengua, la cultura y el tema de la identidad. Y eso empezó más o menos en el 2010. Pero anterior a eso ingresaron estos educadores al sistema educativo en enseñanza básica. Y bueno, claro, existen experiencias muy bonitas, otras que son cuestionables, pero en realidad la educación intercultural está llena de tensiones, porque las formas de educar son distintas entre un pueblo y otro, y si nos vamos a la educación en primera infancia, los niños no necesitan de un sistema educativo, porque es la familia la que contiene al niño, es ahí donde se desarrolla, y eso en todas las culturas. La chilena también, solo que a medida que se ha ido cambiando un sistema político y económico que es tremendamente violento con la primera infancia. Entonces, a mí me tocaba ver niños en el mejor de los casos, 6 meses, y en el peor de los casos, de 3 meses en adelante en un jardín infantil. Entonces, eso es bien, bien desgarrador porque son muy pequeños. Y en esa edad los niños necesitan estos apegos. Y bueno, estas educadoras tradicionales participan en estas instituciones y claro, pues hay cuestionamiento y resistencia, a veces ven situaciones que no son muy gratas, otras que son muy bonitas, y distintas experiencias, pero el ejercicio de la educación intercultural es más bien funcional. Entonces se adaptan, no es crítica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que sea una más bien crítica. Por ejemplo, 18 de septiembre le dijeron a una educadora mapuche, ya, vista a todos los niñitos para que vayan al desfile. 18 de septiembre. Ahí ya hay una contradicción vital. O el 12 de octubre, vamos a celebrar el descubrimiento de América. Entonces son situaciones que son para analizarlas, para meditar, o que vamos a hacer, no sé, el Huechipantu, pero hacen un acto cívico de una ceremonia, que no es un acto cívico. Entonces, recuerdo una vez una directora me dice, ya, pero ¿tú me puedes explicar lo que es un Huechipantu? Sí, le dije, ya, ¿pero qué es? ¿Tú sabes lo que es un acto cívico, un acto? Sí, es un no acto. Es un encuentro espiritual, es otra cosa. Entonces, esas son como las tensiones y creo que el mayor problema está en la formación de los profesionales de todos los ámbitos. Creo que la interculturalidad no solo tiene que estar en el sistema educativo pensando en los docentes, tiene que estar, por ejemplo, en las personas que, por ejemplo, estudian ingeniería comercial, ingeniería forestal. En todos los ámbitos debiese haber una visión desde los pueblos originarios respecto de cómo se relacionan con su labor. Entonces, un poco como descolonizar el pensamiento, y en todos los ámbitos, en la música,
en la economía, cuando Gloria hablaba de cómo las forestales han ido apropiándose del territorio, y es, por ejemplo, la concepción que tiene un indígena sobre el territorio. Está lo que está en la superficie, lo que está bajo la superficie, y lo que está sobre la superficie, donde habitan espíritus. Y hoy día nosotros tenemos afortunadamente donde llegar, tenemos nuestra casita en el campo, y el terreno, unos dueños del terreno son 50 centímetros. Ese es de lo que tú eres dueño en el concepto chileno. Bajo esos 50 centímetros es del Estado. O sea, si en mi casa tuviera, por ejemplo, un yacimiento de oro o de algún, o petróleo, perfectamente tú podrías comprar los derechos mineros y jodí. Me tengo que ir porque tú compras los derechos mineros o compras los derechos de agua. Entonces, esas relaciones son las que tensionan. Entonces, creo que el tema indígena de pueblos originarios traspasa todos los ámbitos. Entonces, todas las tensiones se dan en todos los ámbitos. Y a mí me tocó desarrollar el trabajo en el área educativa, pero también he estado participando de otras instancias de desarrollo integral, y ahí están las tensiones. Entonces, tenemos una relación con el Estado, pero siempre de forma, ¿cómo se llama?, paternalista y funcional, en la medida de lo posible, siempre y cuando no moleste. Por ejemplo, en todo el cordón de Carahue hacia el norte, Cañete, todo ese sector, están comprados los derechos mineros y los compró Farcas. Leonardo Farcas tiene todos esos derechos. Él tiene unos megaproyectos. Él quería abrir una mina a tajo abierto y pasar por ahí por el lago Yeuyeu, que Jorge conoce perfectamente con la Tami. Y eso ya es tensionante. No lo han hecho porque había un control territorial de parte de los mapuches de ese sector. Entonces, traspasa más allá de la labor que uno tenga en algún campo específico. Entonces creo que lo vital es reflexionar, desarrollar estas relaciones interculturales, pero más bien críticas, y que sean conscientes de lo que se hace allí, en el ámbito que tú estés. Y incluir dentro de la formación académica en todos los ámbitos la visión indígena. Yo soy profesora de música, y de mapuche me acuerdo que era Culcul, Pifilca, Cultuñi, Ñolquín, que nos aprendimos los instrumentos mapuche, mis compañeros, Culcul, Pifilca, Cultuñi, y así empezaron y finalmente terminaron como con un ritmo y una melodía, Culcul, Pifilca, Cultuñi, Ñolquín, Culcul, Pifilca, Cultuñi, Ñolquín, y sería. Sí, sobre todo en la educación en la primera infancia, que es donde tú trabajaste, que sin duda la primera infancia es lo más importante, ¿no? Entonces, qué distinto sería si tuviéramos una educación real, o sea, de partida gratuita y de calidad, ¿no? Pero también intercultural, y que todas estas cosas se vayan aprendiendo desde chicos, pensando que los niños y las niñas no tienen ningún prejuicio, ¿no? No vienen con eso. Entonces, que se vayan creando su propia visión, que vayan compartiendo esta cultura que es realmente enriquecedora, ¿no? Y entender también la historia, si es parte de entender el origen, entender de dónde estamos parados, ¿no? Que no es menor. Aprovecho de decirle también a la gente que, como está muy interesante la conversación, pueden dejar sus preguntas en el chat. Ya vamos a tener en un ratito más un espacio habilitado para ello. Y saludar también a quienes nos están viendo por Facebook Live, y en especial a la gente de CIP Producciones y Somos Polen, que nos acompañan muchísimo y son un tremendo aporte y apoyo para estas tertulias. En tu caso, Gloria, que también estás ahí con un trabajo, por lo que leí, bastante interesante sobre la recuperación del trabajo en cerámica, ¿puedes contarnos un poco más de tu trabajo como artesana y qué piensas en específico de la apropiación cultural, bien digo? Bueno, yo trabajo la greda, soy huizufe, que es la palabra que para denominar a las personas que tienen ese conocimiento. Lo que yo hago es recuperar de alguna manera las formas antiguas de trabajo y las formas antiguas de las piezas, de los objetos, digamos.
ceremoniales, como los metahue. Los metahue son piezas ceremoniales pequeñas que se llevan aquí cerca del pecho. Para mí, el no olvidar es muy importante. No olvidar las formas, y no olvidar también la técnica que tenían nuestros ancestros, para mí es importante. Por eso yo transmito ese conocimiento. Yo estoy haciendo talleres siempre en mi casa. Invito a las personas que están interesadas no solamente en aprender a hacer el objeto, sino que también en aprender sobre nuestra cultura, sobre la historia de nuestro pueblo, sobre la lengua, qué significan las palabras, que es importante. Y eso tiene que ver también con la otra pregunta que tú me hacías de la apropiación cultural. Ujú. ¿Cómo se han apropiado muchos de nuestras palabras, por ejemplo, que es lo más común que puede ver la gente? Por ejemplo, empresas que ponen nombres mapuches a sus emprendimientos, pero desprecian nuestra cultura, nuestro pueblo. O sea, ellos toman parte de nuestra lengua sin saber ni siquiera bien el significado de las palabras, y los usan así y abusan de eso. No hay un intercambio por parte de esta gente que toma estos símbolos o estas palabras, ni un reconocimiento a los pueblos, no solo al pueblo mapuche, estoy hablando de todos los pueblos, y no solamente de la lengua, sino que de todos los símbolos, de los tejidos, de la misma cerámica, de la lengua, del mapudungún, que yo creo que la gente lo que más ve son marcas en mapudungún. Dentro de los mismos territorios, por ejemplo, emprendimientos turísticos que se llaman Rayén, Antú, no sé, pero ellos nunca se han interesado en los pueblos, ¿no? Nunca se han interesado en este caso en el pueblo mapuche, en su historia, en cómo nosotros llegamos a este estado de racismo, digamos, porque también tiene que ver con el racismo, apropiarte de una cultura, ¿ya? No sé, se apropian también de cuestiones que no solamente como en el caso de México, que son cosas tangibles, sino que también, como te decía yo, de las formas, de los símbolos de las culturas. Y eso para mí sería bueno si hubiese un intercambio verdadero de conocimiento, pero no ir a las comunidades o ponerle un nombre así a tu empresa porque te gustó, porque lo consideras exótico. Por ejemplo, muchas marcas de vinos tienen nombre en mapudungún, pero esa misma gente desprecia a nuestro pueblo, es racista, ¿me entiendes? Yo creo que en ese sentido la apropiación cultural no es buena, no es buena para los pueblos. Y deberían haber leyes que protejan todo, las culturas, con todos sus símbolos, con todo lo que tienen las culturas, incluido el idioma, todas las expresiones artísticas de las culturas originarias. Me refiero a las culturas que han sido dominadas, colonizadas. Eso creo yo. No sé si hay otra, no sé si lo dije bien o no, quedó claro. Sí, no, te explayaste muy, muy bien y, pucha, sí. No hay que olvidar tampoco, y acá me voy a un punto de vista más histórico, pero de alguna manera lo que tú relatas de las empresas es el cómo también empezó a surgir
todo el conflicto actual, ¿no? En el sentido que cuando empezaron a llegar los colonos alemanes, los colonos ingleses, y el Estado empezó a venderles esa tierra, la expropió sin ningún derecho, ¿no? Y desde ahí se empezó a fundar esta relación netamente o antirrelación, porque se basa solamente en un interés económico. Claro. Y es terrible. Y también respecto a las palabras, claro, es muy cierto eso, ¿no? Que a veces lo tenemos tan interiorizado, hay palabras, ¿no? Que las vemos en marcas, como también decimos, cotidianamente me duele la guata, ¿no? Y llega alguien de afuera y te dice, ¿qué es eso? No, el estómago, una palabra más, mira, no tenía idea. Entonces también hay cosas que ocupamos diariamente, pero tampoco tenemos la conciencia de ello, ¿no? Entonces, muy bueno también poder abrir este diálogo que es importante para eso, ¿no? Para empezar a tomar conciencia. Mónica, y en tu caso hablando ya también de la cultura en sí, la Tami nos comentaba que tú y Luna tienen el mismo apellido. Dentro de esta... Ah, espera, sí, te voy a desactivar el micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Deja ver. Ahí sí. Ya, ahí les voy a contar un poquito la anécdota, pero antes de pasar como a lo personal, estaba recordando que una viña, no me acuerdo cuál era el nombre de la viña, estaba invitando a celebrar el Huechipantu, o el Huiñol-Chipantu, que es el Año Nuevo mapuche. Pero la invitación era con el pago de algo de 20.000 pesos. ¿Ya? Entonces tú pagabas 20.000 pesos y tenías derecho a celebrar este Año Nuevo mapuche. Era un evento. Era un evento. O sea, tenía hasta DJ, creo. Claro, con DJ, un mega evento. Pero en caso de lluvia se suspendía. Esa era la invitación. Nos reímos mucho porque el Huiñol-Chipantu es justamente la época de lluvia, y si llueve, bien, mejor todavía, porque está dentro del periodo donde se limpia la tierra y una renovación de las energías y todo eso. Así que de eso me acordé a propósito de las viñas y de la apropiación cultural y de Falabella vendiendo chaguay, mantas, con una señora, no me acuerdo, Meiko creo que era el apellido, vendiendo todo eso. Y lo otro que los alemanes llegaron, no compraron tierras, el Estado les regaló tierra. Les regaló entre 40 y 70 hectáreas, y por cada hijo varón 40 más. Y si estaba embarazada, 40 más. Dinero y bancos aserraderos. Así llegaron los alemanes, sin nada. Entonces la colonización fue lo mejor que les pudo haber pasado. Entonces les entregaron, suponiendo 70 hectáreas, y en 100 años Luxinger tenía 1.000 hectáreas. Mágico. Wow. Ya. Ahora vamos al tema de los apellidos. Cuando nació la Yelén y después nació la Luna, como soy madre soltera, estábamos con el papá de las niñas, nosotros no somos casados, queríamos que ellas tuvieran el apellido Lonconao. Yo de niña fui hija, o sea, soy hija de madre soltera, de una mujer que se vino del sur, se arrancó de su casa pues, en busca de la libertad porque la querían casar con un primo. La familia de mis abuelos tuvieron un muy buen pasar, harto terreno, pero ella se vino, mi mamá rebelde. Y ahí me tuvo a mí, y mis apellidos eran Lonconao. Pasa el tiempo, mi mamá fallece y aparece un señor, Leopoldo Bando, que es mi papá. Y él me reconoció, y junto con reconocerme hubo un cambio de apellido. Por tanto quedé Obando Lonconao. Y después aparecen estos pajaritos y, pucha, ¿cómo no van a llevar el apellido de la mamá? Y buscamos la forma de que ellas pudieran mantener el apellido Lonconao. Y la única forma que nos dijo un señor que era alguien del registro civil, no me acuerdo quién era, una persona, un juez, un abogado, no sé, era invertir mis apellidos. Y así quedaron Lonconao Obando. Y el papá fue súper considerado porque en la práctica ellas deberían haber sido Vargas Obando.
En realidad lo que hicieron fue hacer como que mi papá no estaba, como que ella era madre soltera sin existencia del papá, entonces ella podía elegir cualquier apellido para el primero. Para el apellido paterno, uno puede ponerle cualquier Entonces apellido. podía elegir cualquiera y ella eligió los suyos al revés. Con la Yelén no hubo problema, pero cuando nació la Luna estaba la ley de filiación, donde no se podía el padre evadir del apellido, así que cuando la fuimos a escribir, la escribimos en Papudo, me acuerdo, la niña del registro civil me dice, y me empieza a explicar todo esto de la ley, de la filiación ahí, pero nosotros quedamos con tal cual, que quedaran Lonconao, Bando, y existe también en algunos países donde tú puedes elegir que el apellido materno vaya primero que el paterno. Y creo que había una propuesta de poder dejar que las mujeres mapuches que no se casan con un mapuche tuvieran la posibilidad de mantener el apellido que les representa o que tiene que ver con la identidad. Y a eso se refiere. Entonces hoy día con la Luna tenemos un pequeño, una cosa que hay que corregir, pero en el caso de la Ayelén, mi hija mayor, ella es Ayelén Lonconao y va a quedar como Ayelén Lonconao Vargas. Porque puede hacer ese trámite, y imagínate lo que significa para ella ser Lonconao, y ella es cineasta. Entonces ser Ayelén Vargas y Ayelén Lonconao le da peso, y eso era lo que quisimos con el papá, que tuviera el peso, el peso y la responsabilidad cultural, social, familiar, que significa ser lonconao. O sea, somos todos lonconaos, que dijo Quelentaro, porque por alguna razón mi tío conoció a Quelentaro y parece que le gustó el apellido, y ahí hicieron un tema lonconao. Así que por eso, esa es la anécdota como familiar, y el ser lonconao, lo que implica para nosotros. Bien, ahí como tú decías, darle todo el peso que corresponde, ¿no? Que no pase nada desapercibido porque no tiene por qué serlo, y ahí orgullo ante todo, así que qué bueno que también pudieran hacer eso, que de repente hay muchas madres que quieren hacer sus madres solteras también y no lo logran, y la verdad es que es un poco frustrante a veces, bueno, no solo esa ley, muchas otras también en este país. José, ¿tenemos preguntas del público? Efectivamente, Alberto, tenemos preguntas. Aprovechen mientras también las personas que nos están viendo en YouTube. Sebastián va a estar atento a las preguntas. En el Facebook de Rama Comunidad va a estar Juan Pablo, por si también le quieren hacer preguntas. Y en el de CIP está Jorge. Mientras vamos a comenzar con las de Zoom. Acá tenemos la primera pregunta, que es de Noel. Hola, pregunto con mucho respeto porque soy de origen extranjero y me interesa conocer más de este tema. 1. ¿Han buscado apoyo internacional? Para que vayan ahí respondiendo. 2. ¿Qué pide exactamente el pueblo mapuche? 3. ¿Estarían dispuestas a la creación de un territorio protegido, como las reservas que existen para nativos americanos, por ejemplo? Nos preguntan. No sé quién quiere ser la primera en responder. ¿Te parece, Gloria, que seas tú la primera en respondernos? Y después Mónica y Luna. Tengo problemas con mi celu. Ya, momentito. Ahí. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. ¿Te quieres que te la repita? Sí, por favor. Ya, lo primero es si han buscado apoyo internacional, qué es exactamente lo que pide el pueblo mapuche y si estarían dispuestas a la creación de un territorio protegido. Exactamente lo que se pide, el reconocimiento del territorio. Y un territorio protegido, como en el caso de los lamián de allá del norte de América, esas son reducciones. Ellos no están viviendo en sus territorios originales. Lo que nosotros estamos exigiendo es el territorio original, incluso menos de lo que era. Eso. Muchas gracias. Mónica, Luna, ¿algo que nos quieran complementar? Ya, la Luna va a responder la otra pregunta. Apoyo internacional, sí, se han hecho algunas, o sea, desde siempre se ha intentado solicitar apoyo internacional, pero en la práctica, ¿qué significa el apoyo internacional? La solidaridad, el mensaje.
cuando lo concreto, la violencia es explícita, está ahí. Así que el apoyo internacional. ¿Qué se pide? Nosotros no estamos pidiendo, porque cuando hablamos de pedir es porque estamos estableciendo una relación de paternalismo. Nosotros estamos exigiendo que se nos devuelva lo que nos quitaron. Tal cual les explicaba esto de que los alemanes llegaron y vieron el Estado vio que estos terrenos estaban solos, vacíos, y se los expropiaron a los mapuches que estaban ahí, o a los indígenas del norte, y se los entregaron a estas personas que venían de otros lugares, con todos los beneficios, y finalmente estas mismas personas que llegaron empezaron a expropiar de a poco a los indígenas. Y nosotros, tal cual como dice Gloria, terminamos viviendo en reducciones, y así se llamaban, reducciones indígenas, donde se transforma una sociedad que es una sociedad que no tiene una relación con la tierra como la propiedad privada, que es una visión occidental. Los territorios eran habitados y más bien eran, ¿cómo se llama? Pueblos nómades, no sedentarios. Y digamos, la reducción los obliga a quedarse en un espacio determinado, donde a un lonco, que es el jefe, le dice, ¿con qué vive usted? Yo vivo con Juanita, con María, con Pedro, y empieza a nombrar a toda la familia con la que vive, y le dicen, ya, de aquí en adelante tú vas a vivir en este espacio, y te quedas ahí. Y sin comprender, piensan ustedes que hablaban otro idioma, se quedan en ese territorio reducidos. Eso ha pasado más o menos 100 años, y hoy día la gente que vive ahí, si bien eran 100 personas, por ejemplo en el caso de mi comunidad eran 100 personas, hoy día viven 400 familias en ese mismo territorio. Entonces cuando nosotros estamos exigiendo el reconocimiento constitucional, exigiendo que nos devuelvan los terrenos ancestrales que hoy día las tienen las forestales, y ni siquiera es que viva alguien, y las forestales con la plantación de, ¿cómo se llama?, de pino y eucaliptus, que son plantas exóticas, además hay un deterioro medioambiental, ¿no? No hay agua, la tierra queda ácida, entonces eso es lo que estamos exigiendo, el reconocimiento de nuestros derechos, el reconocimiento de nuestros territorios. El derecho a relacionarnos con la tierra desde nuestra propia visión de mundo, que no son los 50 centímetros de tierra, sino que es lo que está abajo, porque hay seres espirituales que conviven con nosotros, la superficie es lo que está arriba. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo que se nos devuelva, que se nos reconozca la calidad de pueblo, y de pueblo que convive en este territorio. Cuando mencionaba Alberto sobre las palabras, acá tenemos comunas que se llaman, que tienen nombres mapuche, Vitacura, Manquehue, Futacura, hay nombres Quilicura, que lo que hacen es demostrar evidencia de la existencia de que en este territorio también estaban asentados gente de nuestro pueblo, que no es solamente del Biobío hacia el sur, sino que acá también hay vestigios de la presencia cultural y de la población mapuche en este territorio. Así que no pedimos, estamos exigiendo el reconocimiento de nuestros derechos. Luna iba a responder y silenciaste, parece, Mónica. Ah, ¿no? Ya. ¿Una pregunta que tú querías? No quería. Ya, es que en perfecto. realidad siento que ya respondió mi mamá, y lo único que podría agregar es que en realidad las organizaciones internacionales no es que vayan a hacer mucho, como que van a decirle al gobierno, está mal lo que están haciendo. Y eso es todo, porque en realidad ninguna organización puede intervenir en la política interna de un país. Entonces no es que vayan a ayudar mucho de todas formas. Efectivamente, y eso lo hemos visto masivamente con el tema de la vulneración a los derechos después de, bueno, desde mucho antes, pero también ahora después del estallido, que se han aplicado un montón de decirle a nuestro país lo que está pasando y aún no pasa nada.
Tenemos otra pregunta muy importante. Vamos a partir ahora contigo, Mónica, porque tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando delante. Esta pregunta también es de Noelí, que nos hace muy buenas preguntas. ¿Cuál es la propuesta de los pueblos originarios, en este caso de ustedes, para alcanzar la interculturalidad y compartir respetuosamente sus saberes? Me imagino que esto tiene que ver con en el momento en que estábamos hablando de educación. Entonces, de lo mismo que tú comentabas de esto, cómo se trata de tomar en las escuelas, por ejemplo, el Día del Pueblo Originario, y se hace una actividad sin siquiera investigar, sin respetar. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cuál es la propuesta para poder de verdad alcanzar, o cuáles serían las primeras bases para alcanzar esta interculturalidad? ¿Te aprendió? Yo creo que por donde se tiene que comenzar es respetar que existen saberes que son distintos a los saberes occidentales. Descolonizar la academia. Y eso es en todos los ámbitos, porque cuando tú dices, claro, lo vemos en el ámbito de la educación, claro, en la educación hay una propuesta de educación intercultural que se está desarrollando, que hay un sector de lengua indígena, que es una asignatura, pero también existen otros ámbitos también el tratar de establecer relaciones interculturales que sean respetuosas. Por ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud tenemos médicos, y los médicos, ustedes saben que los médicos en algunos casos son Dios-tor. Entonces también existe una resistencia para las formas de relación que tienen los pueblos originarios con la salud. Porque, por ejemplo, cuando les mencionaba de que el conocimiento es integral, la visión del mundo también es integral, y lo podemos llevar a la práctica. Cuando uno se enferma y le duele la guata, va donde un especialista, y te va a ver el endocrinólogo o el gastroenterólogo. ¿Te molesta el corazón? Vas donde el especialista del corazón. Es el pensamiento fragmentado. Y cuando hablamos de salud en el mundo mapuche, hay una relación, y no solo mapuche, también aymara, muy cercana a la medicina china, entonces donde ves el cuerpo y el espíritu. ¿Cómo se relaciona el cuerpo y el espíritu? Y cómo uno va somatizando. Entonces creo que lo primero que tiene que suceder para poder establecer esta relación intercultural es que se respeten y se reconozcan los saberes de nuestros saberes. Por ejemplo, el tema de la tierra. ¿Cuál es la relación con la tierra? ¿Por qué nosotros no necesitamos bosques que sean de una sola especie? Porque cuando tú ves un bosque nativo, en el bosque nativo hay una diversidad de especies que se van colaborando unas con otras. Tú ves un bosque de pino y es solo pino y no hay nada. Y en el bosque nativo está todo. Hay pajaritos, hay insectos, hay especies que se colaboran unas con otras. Por eso creo que la relación intercultural no solamente es en el campo educativo, sino que es en todo el quehacer social, económico, cultural, que tiene que estar la presencia de nuestros saberes para poder dialogar. En la música lo mismo. Nosotros, las personas que estudian música, y varios de ustedes estudian música, ¿qué es lo que domina ahí? La música occidental, Bach, Beethoven, Wagner, Mahler, Bob Mahler. Le decía una amiga, Bob Mahler. No, Mahler. Entonces, eso también, nosotros, ¿qué es lo que se valida? El conocimiento occidental, europeo. Porque este país tiene como referencia a Europa. Necesitamos descolonizar el pensamiento, pero el pensamiento en todo el quehacer humano. Y en la medida que nosotros podamos compartir e intercambiar estos saberes, se van a establecer relaciones respetuosas, interculturales críticas, no funcionales. No porque a mí me digan, oye, tengo un evento, traemos a los niñitos para que se muestren acá y que jueguen palín y ponenle el trajecito para la foto. No. ¿Qué es lo que es un palín? ¿Qué es lo que es la machi? ¿Qué es lo que es la lahuentuchefe? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué usted planta de esta forma? Cuando se reconoce que nosotros también tenemos saberes que han sido acumulados a través de miles de años. Y creo que por ahí va. Pensar que hay que descolonizar el pensamiento en todos los ámbitos.
Muchas gracias, Mónica. Gloria, no sé si te gustaría complementar o agregar algo a esta respuesta sobre esta pregunta. Yo insisto en que nosotros como pueblos tenemos conocimiento, tenemos una lengua, tenemos una cultura milenaria que no ha sido respetada ni valorada por el Estado chileno. Y por lo mismo no hemos sido, aún no llegamos a la etapa que nos tienen que reconocer constitucionalmente para casi existir. Entonces, en la educación, si no hay ese reconocimiento, no va a haber un cambio en la educación. Mucha gente, nosotros trabajando en los jardines, nos hemos podido enterar de que hay cero conocimiento de los pueblos originarios. Solamente han aprendido algunas cositas y todo lo otro se ha negado. Se negó el genocidio, se negaron los asesinatos, se ha negado mucho de la historia de nuestros pueblos y de cómo llegó el Estado chileno a... por ejemplo, se cambian los nombres a los eventos. Cuando decimos nosotros, cuando en los textos dice pacificación de la Araucanía, cuando fue una intervención militar, a sangre y fuego se metieron en nuestro territorio y mataron a nuestra gente, robaron. Entonces, cuando esta historia esté plasmada en los libros y donde todos puedan aprenderla, leerla, interiorizarse de la historia de los pueblos originarios, sobre todo estoy hablando del pueblo mapuche, yo creo que recién van a empezar a haber cambios, porque la gente está en la ignorancia, y por lo mismo mucha gente se pregunta, ¿por qué están luchando los mapuches? ¿Por qué? Nosotros somos pueblos preexistentes, nosotros estábamos antes de que llegaran los invasores españoles, estábamos antes de los estados nacionales, nosotros teníamos ya una cultura acá. Entonces, si eso no se reconoce en la Constitución, si no se pone en los planes del Ministerio de Educación para que toda la gente pueda aprender de la historia de nuestros pueblos, yo creo que no va a cambiar mucho, porque nosotros podemos hacer poco todavía. Nosotros estamos trabajando con niños pequeños, estamos haciendo un aporte en ellos para que ellos tengan cuando sean grandes, cuando se van a recordar, yo creo en algún minuto que estuvieron con una lamien mapuche que le enseñaron algunas cosas, pero cuando ellos ya vayan a la escuela, todo eso se va a olvidar, porque en los textos dicen, los mapuches existieron, vivieron, y nosotros todavía estamos aquí en este territorio luchando. Entonces, eso creo yo. Hay que en eso, en la educación, en la información que pueda tener la gente que sabe poco de la historia de nuestro pueblo, es donde está el tema. Deberían los gobiernos nuevos, deberían cambiar la historia, contar la verdadera historia de este territorio que se llama Chile. Muchas gracias, Gloria, y efectivamente yo creo que nosotros tenemos que recoger un poco el guante de esto de ir dejando el testimonio y de ir escribiendo la historia, porque finalmente yo recuerdo que cuando chico me eduqué, bueno, desde el colegio, más que desde la casa, pensando que los mapuches trabajaban poco, que eran buenos para tomar, así comienza todo finalmente. Entonces yo creo que es pega de nosotros que ya abrimos los ojos, que ya estamos con otra parada, ir desmitificando todo eso, y justo tenemos una pregunta que dice así: ¿existen realmente facciones del pueblo mapuche que validen la lucha armada? ¿Y cuál sería su posición frente a estos métodos? Gloria, ahora comenzamos contigo, por favor. Métodos poco. Bueno,
esta lucha que da el pueblo mapuche no es solo de ahora. Yo creo que ahora está mucho más visible por los medios, por todo lo que uno puede compartir a través de las redes sociales. Pero esta lucha ha estado siempre. Siempre el pueblo mapuche ha querido recuperar su territorio, como decía adelante. ¿Ya? Las distintas formas de lucha, yo no podría decir cuáles son las que existen. Pero sí que hay organizaciones que están luchando siempre. Pero no hay grupos armados en la Araucanía. Los únicos grupos armados son los militares y los carabineros, lo voy a decir porque estoy en un programa. Esos son los únicos grupos armados que hay allá. Mira, las primeras noticias que se dieron en las redes sociales, cuando allanaban las casas de la gente mapuche en el campo, les quitaban todas las herramientas, las hachas, las motosierras, todo. Todas las herramientas que tenían, ellos las consideraban armas. ¿Me entiendes? Hay una desigualdad en la información que dan los medios. Obviamente los que tienen el poder van a tergiversar todo, pero de que haya grupos armados en la Araucanía, no. Si tú ves las noticias de los medios que no son oficiales, tú vas a poder ver grabaciones de personas en celulares donde muestran a niños enfrentándose con policías armados enteros, como tortugas ninja. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde? Gente baleada en la cara, abuelas con las canillas quebradas, por las pisadas de estos hombres que están allá en guerra. Entonces, los únicos armados allá son las policías y los militares. Muchas gracias, Gloria. Mónica, Luna, ¿quieren complementar con algo? Aunque Gloria nos dejó bien claro que no, quiénes son los armados allá. La verdad yo creo que basta con pensar en cuántos carabineros han muerto, cuántos militares han muerto y versus cuántos mapuches han muerto. Viendo eso queda claro quiénes son los que están armados y quiénes son los que están atacando, porque la verdad no siento que la gente lo dimensione. Muchas veces, ahora hace poco un amigo, yo le dije, aparecieron 2 personas muertas, probablemente las mataron y aparecieron colgadas. Y dice, no tenía idea, no, es que no veo tele, como tampoco sale en la tele. Entonces la gente tiende a pensar que los mapuches son los agresivos después, a pesar de todos los montajes que ya han hecho. Entonces igual es demasiado ya, como que si basta con ver también que los militares para pedir un permiso de circulación de aquí fuera de las cuarentenas y andan con metralletas. Entonces, ¿cómo es allá en el sur? Es mucho peor. Si aquí para pedirte un permiso ya están con metralletas y con pistola y completamente armados, hay que pensar que ya es mucho, mucho peor. Muchas gracias. Bueno, y referente a lo que decías tú, Luna, es súper importante, aquí vemos la diferencia. Por ejemplo, pasó el caso de Ámbar, el terrible caso de Ámbar, que tenía 16 años y teníamos estas 2 madre e hija, que la hija tenía 17 años, un año más que Ámbar, y no hubo noticias, no hubo manifestaciones, no hubo nada. O sea, pasó, claro, efectivamente nosotros como que lo compartimos y todo, pero ahí queda la impotencia de por qué aquí no pasa nada. También la PDI pidió permiso como una semana para entrar a la casa del papá, que estaba casi claro que él había sido el asesino, del padrastro, y allá en el sur han entrado a casa, han sacado gente de las casas y con una orden, no por orden del juez, no, es que él la dijo, fue oral, una orden oral, y allí ya llegan y entran. Entonces que se nota mucho la diferencia allá en el sur, que es mucho más agresivo todo. Y yo agregaría, porque dice, ¿existen realmente fracciones del pueblo mapuche que validen la lucha armada? ¿Y cuál sería su posición frente a esos métodos? Yo preguntaría si frente a las demandas
sean a todo tipo de demandas, sean mapuches, sean no mapuches, sean del pueblo, la persona que preguntó, ¿considera que esos métodos son apropiados para el trato hacia el pueblo, hacia las personas, hacia los mapuches, hacia los no mapuches? Que una política de Estado se relacione con sus ciudadanos de esta forma. Y lo otro que recordaba es una situación que también tiene que ver con Ámbar, el movimiento feminista, y del cual yo tengo mucha simpatía, pero me causó un poco de rabia cuando mataron a esa mujer que trabajaba en Buchef, en la Chile. Una señora que era auxiliar y que era mapuche, y que la mataron unos ecuatorianos navajinos, no me acuerdo cuál es el pueblo de ellos, que parece que estaban drogados y no se levantó un solo movimiento feminista en repudio a esa situación. Estamos hablando de la Chile. Yo vivo acá al frente de Faxo. No hubo ni un solo pronunciamiento. Entonces también ahí hay también estos sesgos racistas también que es muy inconsciente, no creo que sea como de mala voluntad o que sea, no sé, premeditado, sino que hay mujeres de primera, de segunda categoría, entonces creo que tercera y cuarta, pero creo que todo tipo de violencia es cuestionable. Y nosotros los indígenas, los mapuches, nos defendemos. No podemos comparar una metralleta con una boleadora, por ejemplo, con una onda. Cuando los carabineros también usaron las ondas para reprimir las manifestaciones acá en Plaza Dignidad. Entonces, creo que cuestionar a los mapuches hay que cuestionar también al Estado con sus sistemas de represión hacia todo ciudadano, sea mapuche, sea no mapuche, cuestionar las formas en que el Estado trata a sus ciudadanos. Antes quisiera invitar a toda la gente que, como bien habíamos dicho en un principio, no poner la vista del hablante para poder disfrutar mejor de estas intervenciones, ahora queremos invitarlos a hacer todo lo contrario, a poner la vista de los cuadritos, porque hoy es un día tremendamente especial y queremos con mis compañeros y compañeras de rama mostrarles un bonito y bello mensaje. Seba, por favor, cuando gustes. ¡Feliz cumpleaños, José querida! Gracias. No era necesario. Obviamente que es necesario contarles también a nuestras contertulias y contertulios que hoy es el cumpleaños, como ya se habrán dado cuenta, de quien se ha lucido en la moderación de hoy, hay que decirlo, y con todas sus letras corresponde, y su primera, de hecho, moderación siempre está ahí en las intervenciones artísticas con unas ideas brillantes, y pasando siempre de una rama artística a otra, ¿no? Con sus narraciones y todo, así que pues este agradecimiento tremendo de parte de todo el equipo de Rama y felicitaciones por tu bellísimo cumpleaños y muchas gracias por ser parte de este equipo también. A todas y todos, chiques. Eso, aplausos en mudo para ti también. Así entonces ya con un cumpleaños cantado, con un año más, es hora de despedirnos, pero sin antes dejarlos más que invitados para el próximo viernes. Seguiremos conversando de temas contingentes, de temas actuales, temas que son urgentes conversar y poder compartir. Y a volver a agradecerle, por supuesto, a nuestros colaboradores, CIP Producciones, a Zoom Polen, a la gente que nos ve también, no solo por Zoom, sino por nuestras otras plataformas, por Facebook Live de Rama Teatro y CIP Producciones. Asimismo, agradecerles profundamente a nuestras invitadas. No sé si quisieran decir algunas palabras también de despedida.
queda el micrófono totalmente abierto para ustedes. Yo, muchas gracias Bueno, por la invitación. yo quiero despedirme, no sin antes decir de que si bien esto es bien terrible lo que hemos compartido y el escenario actual es bien complicado, pero creo que hay un cambio cultural. Ser mapuche hoy día y ser mapuche mi recuerdo de niña, de 5, 7, 10 años, es distinto. Yo fui súper discriminada y me daba vergüenza y sentía vergüenza, pero no sabía de qué. Y hoy día ver a los niños que se sienten orgullosos, que están con sus trajes, que hay una sociedad mucho más respetuosa, que existan tantas banderas en la plaza, en todas las plazas, no solo en la Plaza Dignidad, que se levante más personas y que nos acompañen en este sufrimiento, porque ahora no es el sufrimiento nuestro, sino que el sufrimiento de una sociedad completa que está aplastada por una élite. Creo que va cambiando la sociedad. El metro Universidad de Chile tiene un mural maravilloso. Eso impensable hace 40, 50, 60, 70 años. Y que los educadores de pueblos originarios, que son en algunos casos personas que tienen muy baja escolarización y que además a menos escolarización hay mayor arraigo cultural, y que estén presentes en el sistema educativo, creo que también da esperanza. Que existan facilitadores de salud en los hospitales, también da una esperanza, que hay una apertura. Como todos los procesos sociales son lentos, pero es esperanzador. Espero que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en una sociedad mucho más respetuosa, y ahí, más aún si se suman otros agentes u otros actores, los haitianos. Los haitianos están en la misma situación que vivimos nosotros como pueblos originarios, desconociendo su lengua, su cultura, su referente, sus patrones de crianza. Hay una resistencia también, así que creo que confío y espero que sea distinto, porque si hay un cambio, sí, efectivamente hay un cambio. Así que gracias por la invitación. Acá hay gente que quiero mucho y que también han compartido en nuestro territorio. Bueno, hemos hecho lazos maravillosos. A mí me hubiese gustado mucho que hubiese estado con nosotros hoy día Erna Millao, pero como está con un tema familiar no me atreví a comprometerla, porque en una de esas se nos iba para el sur, y que es amiga de Jorge y de Tami, son sus amigos. También estuvimos con Juan Pablo, que más me hubiera gustado que estuviera acá, pero eso, sí que es esperanzador. Espero que sea para mejor esto, así que para que no quedemos con esa sensación de que todo es malo. No, creo que hay cambios culturales y sociales que se han dado en estos últimos años. Así es, solo acotar antes de pasar a Gloria que el mural del cual Mónica habla está en el Metro Universidad de Chile, es un mural de un artista que se llama Mario Toral, y es un mural precioso, gigante, abarca toda la parte de abajo de la estación y cuenta toda la historia de Chile. Creo que es muy importante ver que la historia está ahí, o sea, no tenemos un fácil acceso, solo falta tener conciencia de ello. Gloria, ¿algunas palabras de despedida? Sí, muchas gracias por la invitación. Y libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad al Machi Celestino Córdoba, inocente, libertad a todos los jóvenes que luchan y que lucharon el 18 de octubre en adelante. Libertad a todos. Tal cual. Muchas gracias, Gloria, muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Luna. No sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Sabemos que no eres de muchas palabras, sin embargo, tienes más ahí la oportunidad de hacerlo. Gracias por la invitación. Igual fue muy interesante la conversación y me gustó que las personas estuvieran preguntando también. Gracias por sus preguntas. Gracias a ustedes. Y bueno, para finalizar y aprovechando que está Brenda ahí como la ven arriba de Juan Pablo, es el momento de hacer la selfie tradicional que nos hacemos, ¿no? Que es el único registro finalmente, aparte del video que se sube después en YouTube. Pero este es el momento en que les pedimos a todos que activen sus cámaras para poder sacarnos una fotito ahí para ponerla en redes sociales. Así que si gustan, algunos que ya tienen sus cámaras activas, otros que no, venga, hacemos la foto. Juan Pablo, usted manda la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todos, todas, y recordarles también
que seguimos en esta campaña que habíamos mencionado anteriormente de ACU, de los artistas callejeros unidos, quienes nos estuvieron acompañando en su par de tertulias, y que quisimos hacer esta campaña también para ayudar a quienes dentro del ámbito artístico son generalmente los más afectados. Así que está más que hecha la invitación también para poder cooperar con lo que se pueda y cuando ustedes puedan. Muchísimas gracias a todos, a todas nuestras invitadas, equipo Rama, muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao, gracias, que estén bien. Chao, gracias.